Repetimos, yo creo, de lo mismo que hemos venido estudiando, pero leyendo otros pasajes de las Escrituras, donde podamos reflexionar acerca del Evangelio de Cristo. En el Antiguo Testamento es muy difícil para que no conozcan bien a los apóstoles cuando se refieren a Cristo y la relación que hacen con el Antiguo Testamento, nos ponen un oído muy atento. Generalmente el Antiguo Testamento pasa a ser un libro árido donde no encuentran a Jesucristo en las Escrituras. Pero, de hecho, a mí me pasaba, siendo adventista muy joven, nosotros no conocíamos al Jesús de la Escritura, salvo aquellos textos obvios de, ¿cierto?, 6 a 9, 6 a 11, pero el resto de la Escritura campeaba el desconocimiento de la Biblia. Pero más que adquirir conocimiento, nosotros nos llamamos a leer estas cosas con fe. Y también saber que lo que creemos nosotros hoy de Jesucristo es similar, igual, a lo que los profetas antiguos esperaban. Pero no está muy claro a los ojos de muchos. Así que el Antiguo Testamento no se le saca el provecho que corresponde. De encontrar a Jesucristo, tal como Jesús dijo, que Moisés escribió de él. O que las Escrituras dan testimonio de mí. Y hoy día voy a partir leyendo con ustedes en el Salmo 119. ¿Me acompañan, por favor? En sus Biblias. Salmo 119, versículo 49. Aquí vamos a tener que abusar los sentidos para poder ver qué hay detrás de este versículo, pero el sentido espiritual no. Miren lo que dice: acuérdate. Se lo está diciendo David a Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Entonces aquí yo puedo pensar que no está refiriéndose necesariamente a la ley de Moisés, porque Dios se la dio a Moisés, aunque él la guarda, ¿cierto? Y la ley. Pero dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué les parece? Salmo 119 y el texto 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabes lo que es vivificado? Como que renacido. Tu dicho, o sea, lo que tú hablaste, Claro. me ha vivificado. ¿A qué apuestan ustedes por este pasaje? No es la ley en sí, sino que es algo que Dios le habló a él. Una promesa parece, ¿eh? Algo que le habló, que le prometió. Nacimiento. Un nacimiento sacerdotal. Nacimiento. Qué hermoso. Acuérdate, Señor. Yo guardo tu ley, tú guardo tu ley. Lean todo. Yo guardo tu ley, yo
aborrezco los que se descaminan, pero acuérdate de esa palabra del Señor, ¿cierto? Verso, mire, si leen usted un poquito antes del verso 45, dice: andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos, y hablaré de tus testimonios, dice, delante de los reyes, y no me avergonzaré. O sea, está cumpliendo el mismo propósito de Moisés, dar a convencer al mundo de pecado. Porque cuando uno habla de la ley, solamente, como dice Gálatas, la ley no puede salvarnos, no puede enseñar nuestro pecado. Dice: y deleitarme en tus mandamientos, que he amado. Alzaré a sí mismo mis manos, dice, a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y después dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. O sea, la ley no es, él ya la conocía, es algo que Dios le había dado y prometido. Y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, Dios le ha hecho una promesa, en la cual, o le ha hablado algo en lo cual espera. Saquemos de ahí una conclusión que no es tirar el versículo, sino que es decir, es una palabra que lo ha hecho esperar. ¿Qué significa eso? Esperar en Dios. Es algo que él recibió o que recibirá. ¿Cierto? Me has hecho esperar, obviamente no es algo en el momento, ¿cierto? Es algo que Dios le dará, o le dará en algún momento. ¿Y qué es aquello que David esperaba? La lámpara. Pero dice: acuérdate, ¿cierto? Esa es la palabra, para mí muy importante. Dice, entonces, acuérdate de la palabra. Y aquí yo no la escribí, ¿cierto? Voy a poner aquí arriba. Acuérdate. ¿Cierto? ¿Y quién le habla? A Dios. O a Jehová, ¿cierto? Palabras dadas, ¿cierto? A tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice: tu dicho me ha dado vida, me ha reconfortado, me ha dado vida, me ha dado ganas de vivir, por último, si usted quiere añadir eso, pero me ha vivificado. Realmente yo estaba muerto, pero me ha dado vida con esta promesa. Si yo tomo este versículo, se me da vuelta la Biblia en 180 grados. O sea, él no esperaba en la ley, la amaba, pero él esperaba en algo que Dios le había prometido. Entonces, estos pasajes cortitos, y por eso yo ando siempre leyendo, porque se encuentran cosas maravillosas como esta, como el otro texto que dice que Dios, ¿cierto?, había dicho que no se censara porque había de ser como estrella en multitud, que se hiciera censo en Israel como la ley prohibía. Y la ley prohibía por causa de que Dios sabía que la descendencia de su pueblo iba a ser mucha y la que iba a ser ganada por Jesucristo. Así que bueno, vemos que la ley también previene y prepara las cosas para que se siembre la verdad de Cristo, ¿cierto?, el Evangelio. Bueno, esta palabra en la cual esperaba que se haya edificado, ¿cómo se llama? De David, o sea, no se entendió a David muchas veces en lo que él hablaba. La ley no puede vivificar. El que puede vivificar es esta promesa hecha, o esta palabra que Dios le entregó a David. El apóstol Pablo mismo lo dice: la ley dada, no. Si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces es evidente que aquí está hablando de algo que Dios le había prometido a él. Para hacer bien corto esto, vamos al Salmo 89, que lo hemos leído muchas veces. Es como el Salmo 110, que miren, ahora hay una palabra que empieza el Salmo, en el verso 1, 89, 1 dice: las misericordias de Jehová cantaré eternamente o perpetuamente. Por lo que veo, espera vivir perpetuamente, porque para alabar perpetuamente tiene que uno estar vivo perpetuamente. O sea, él también esperaba vida eterna, como nosotros. En generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. Fíjense la palabra.
palabra ha vivificado, supongamos que la comparemos con esta frase. Para siempre, dice, Será edificada misericordia. será Misericordia. edificada Misericordia. misericordia. Si la misericordia es para siempre, quizás yo pueda alcanzar misericordia también, ¿cierto? Y puedo estar cierto que su misericordia es estable para mí. Pero ¿cómo se edifica esta misericordia? Dice, y luego después dice, en los mismos cielos apoyarás tu verdad. ¿Qué significa apoyar la verdad en los cielos? Qué fe. Que como los cielos son estables por la palabra de Dios, esta promesa también es estable por lo mismo. Es decir, si usted un día está depresivo, tiene problemas, no le falta el sustento, todo y empieza a creer que Dios no está, mira el cielo. Dice que los que creen le muestran la gloria de Dios, lo que cantábamos hoy día. Si está la estrella en el mismo lugar, varían poco, por eso Dios lo dio como señal. Es porque Dios va a responder a sus oraciones, lo hace de paciencia y esperar. Y seguir clamando. Y esperando en Él. Porque todo aquel que en Él cree, dice, o en espera no será avergonzado. Amén. Es decir, no se van a burlar de Él por haber confiado en Dios, porque Dios va a responder. Y aquí dice entonces, ¿cómo Dios va a edificar la misericordia para siempre? ¿Y por qué a través de David? ¿Qué tiene que ver con David la misericordia de Dios? Esta. Dice, hice alianza con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu simiente. Bueno, tú podrías decir, bueno, qué interesante que la misericordia se establezca a través de una simiente que viene de David, pero sería un reino más, y nada más, ¿cierto? Algunos pueden pensar eso. Pero dice, para siempre confirmaré, dice, tu simiente, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esta es la palabra que estaba en la que había hecho Dios esperar a David. Amén. La palabra que le había dado. Para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y celebrará los cielos tu maravilla, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable en todos cuantos están alrededor suyo. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres Jehová? Y tu verdad está en torno de ti. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Dios hizo una alianza con David. Entonces, la palabra dada es la alianza. O sea, dentro del pacto de Dios con Israel, que era la ley, Dios incrustó una alianza de salvación para nosotros con David, al prometerle que de su simiente no faltaría varón que se siente sobre su trono. Pero ¿qué importancia tiene esto? Porque, y esto es lo que los judíos no pueden darse cuenta, y es por eso que Jesús de Nazaret fue el único que le dio la verdadera explicación y correcta explicación al Antiguo Testamento en todo lo que habló. ¿Saben por qué? ¿Qué me garantiza a mí que los reyes que David vengan después de David sean reyes justos y que traigan paz al mundo? Es más, si fuera justo, todos ellos, pero vindieran a otro injusto, estaríamos constantemente en un vaivén de cambio de condición permanentemente, donde reinaría la justicia, después la injusticia, y así sería. Pero dice que para siempre se ha edificado. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los descendientes que vienen, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber en nosotros para que haya verdad y misericordia de parte de Dios para con nosotros? Un corazón inclinado al mal. ¿Cierto? Si el rey es injusto, daba el ejemplo y arrastra todo el resto del pueblo. Está claro, evidente. Pero si se nos levanta un rey justo, que Dios lo levante de su descendencia, ¿no es bendición?
Poco el caso de Noé. ¿Por qué los padres se alegraron del nacimiento de Noé? Y le llamaron Noé. Porque iba a reposar la tierra. Porque nos aliviará de las cargas a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, viene otro a ayudarnos para hacer la labor bajo la cual estamos agravados por nuestros pecados. Por eso, porque Noé fue un ayudador a sus padres. Fíjense tal cual era su capacidad que Dios le encargó de construir un arca y la hizo. De las dimensiones que la hizo. Y fue fiel. Y sacó la onda adelante por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ahora, traspasémoslo esto mismo. Un hijo sabio, ¿qué alegra? Según los proverbios. Al padre. El corazón del padre. Viene a ser un verdadero bálsamo escuchando, ¿cierto? Un sueño. Bueno, cuando yo pensaba como joven, decir, ¿cómo puede ser bendición, cierto, este descendiente? Tiene que ser dos condiciones, porque dice, si para siempre será edificada misericordia, tiene que ser misericordioso para siempre, quiere decir que va a vivir para siempre. Y de que después de él no venga ninguno más. Es evidente. Porque si no sería intermitente la misericordia. Y aquí dice, para siempre. Entonces, Dios hizo una alianza. Al hacer esta alianza le prometió al Mesías Salvador. Amén. Y esta promesa, que es el Evangelio, Dios también habló antes a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo conocemos, hemos estudiado mucho ese pasaje, ¿cierto? Pero aquí, ¿en qué estaba esperando David? De una palabra que Dios le hablaba, la cual le había hecho esperar. No podía ser la ley. La ley es algo que él estaba aprendiendo y conocía y tenía que ver con lo que hacía y lo que no hacía. Pero aquí, la ley no puede vivificar, la paga del pecado es muerte. Realmente está hablando de una palabra que da vida, que vivifica, que trae consuelo al corazón. Y es esta alianza que Dios hizo con él. Entonces, no faltará varón que se siente sobre su trono. ¿Qué rey tiene esa certeza en este mundo? Ninguno. Se destruyen unos a otros, pero aquí Dios a la vez está hablando de un reino estable, para siempre. Es decir, que este reino va a permanecer para siempre. Y un reino de misericordia, de un descendiente de David. Usted ya sabe yo para dónde voy. Pero eso es lo que le consolaba a mí. Me has hecho esperar, era su esperanza, y nos vivifica el corazón. Pastor, Es como que nuestra alma toma aliento. Apocalipsis 12. La mujer que está esperando que salga el hijo. Claro. Y el hijo ya fue marido, ya está a la diestra, o sea, estamos con más certeza aún, ¿no? Estamos aún más ciertos, porque la palabra de Dios nunca fue incierta. Pero cuando las cosas ya están cumplidas, como que ya, ¿no? Nos relajamos, nos tranquilizamos, tenemos con más confianza aún, porque ya está hecho. Jesús resucitó, está a la diestra. Fíjense entonces, yo les invito como David, esta es la enseñanza de David, hasta chiquita, que la alianza que Dios con David sea para ustedes el Evangelio. Y vamos a leer 2 versículos más para que claro que lo es, ¿cierto? Esta alianza, esperen en ella, que Dios va a levantar a un descendiente. O sea, no solo se lo prometió a Adán, a Eva, cuando le dijo, ¿cierto?, que la simiente de ella aplastaría la cabeza de la serpiente. No solo se lo prometió a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, sino también lo prometió a David, en relación a todo lo que antes prometió, la misma promesa. Dios la dio en distintos tiempos, pero fue la misma promesa, un descendiente de la mujer, ¿cierto? Vencería a la serpiente, bendeciría el mundo. Y aquí David dice, edificaría para siempre misericordia, por todas las edades. Pastor, una pequeña frase. Cuando apareció Jesús en el pesebre, Israel tenía que haber hecho una tremenda fiesta. Pero estaban preocupados de sus fiestas particulares. Tengo que ir a Manzano a Ayuntehuello, me casé, tengo que ir para allá. En cambio, no estaban atentos a la obra. Yo obro una obra en 4 días, dice el profeta, a cual que alguien la contara y dice, no la creeré. Bueno, nosotros tampoco la podíamos haber creído si Dios nos daba el entendimiento, así que no podemos hablar mal de la gente que está afuera, porque estábamos en la misma condición nosotros. Fuimos ayudados de Dios, ¿no? Entonces, él esperaba estas cosas.
me has hecho esperar. La ley no me puede hacer esperar, la ley manda y si no se hace juzga. Cuando alguna palabra me hace esperar es porque es una promesa. Entonces la alianza es una promesa. ¿Cierto? Que tiene que ver con la misericordia que se edifica para siempre, el Salmo 89, ¿cierto? Este es Salmo 89. Bueno, si seguimos leyendo un poquito más adelante, el 19, esto es muy hermoso. Mire cómo aquí lo está diciendo el salmista. Leanlo ustedes en el libro de Samuel, lo pueden buscar en la referencia, ¿cierto? Entonces hablaste, dice, en visión a tus santos. 89-19. Y dijiste, yo he puesto el socorro sobre valiente. Es decir, este que viene es valiente. O sea, yo les voy a socorrer por medio de un valiente. He ensalzado un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él. ¿Qué significa firme? En el sentido de que lo va a fortalecer. ¿Cierto? Mi brazo también lo fortificará. No lo asallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. De hecho, David cometió muchos males, pero, y estuvo a punto de caer en manos de su propio hijo Absalón, pero Dios tuvo misericordia. Dice, más yo quebrantaré delante de él sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del pacto de sal que estudiamos hace tiempo atrás? Este era el pacto de sal, un pacto eterno. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores. Pero ¿qué pasa si no es David, sino a un descendiente que va a ser rey? La gente quisiera quebrantarlo, se reunieran los reyes de la tierra contra él. ¿Qué pretendió Dios hacer? Una pregunta, pero Cristo puede quebrantar. Pero no muerto. En Pero no muerto para siempre directamente. ¿No? Claro. Él padeció. Por eso que hay que resaltar. A lo que me refiero yo aquí es que a los que se levanten contra él dice los herirá, ¿cierto? Y dice, y mi verdad, y ojo aquí, y mi verdad y mi misericordia serán con él. Y en mi nombre, fíjense, será ensalzado su poder, su cuerno. Asimismo pondré su mano en la mar y en los ríos su diestra. Asimismo pondrá su mano en la mar y en los ríos su diestra. ¿Sabes lo que significa eso? Que toma posesión sobre todas esas cosas. Él me llamará, mi padre eres tú. Ojo, ese privilegio nadie lo ha tenido. Y aparece Jesús y les dice a sus padres, cuando lo perdieron, cuando fueron al templo, y le preguntaron, hijo, ¿dónde estabas? Y les dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, Jesús tomó esta palabra, cuando dice, Él me llamará mi padre, ¿eres tú? ¿Cierto? ¿Tú eres mi padre? De hecho, David también consideraba de su padre, pero Jesús se refirió siempre a Dios como su padre, mi padre. Él me dirá, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por, fíjense, primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi alianza será firme con él. Mi alianza. Y pondré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión, con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto o promesa, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado a David, que una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Y este otro texto, cuando habla dice, mas tú desechaste a sus hijos, se refiere a que ellos después vinieron a ser juzgados y quitados los reyes que tuvieron. Pero la promesa quedó firme igual en David, porque Dios sentó a Jesucristo después que murió a la diestra de Dios.
¿Está claro? Entonces David esperaba en esto, que vendría un descendiente, ¿cierto?, que gobernaría para siempre. Y la única forma de que una persona gobierne para siempre es que haga la voluntad de Dios en todo. Porque así la muerte no se va a dar. Y Jesucristo, la muerte que gustó, no fue por sus pecados, fue por nuestros pecados, como dice Isaías 53. Así que si unimos a esto, era difícil para los que leían este pasaje también juntarlo con Isaías 53. Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Entonces, si alguien lograba comprender que las dos cosas eran lo mismo, tenía que entender necesariamente que el Mesías tenía que padecer y después iría a la gloria, ¿cierto? El Salmo 110 se tenía que cumplir: siéntate en mi diestra, entre tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y muy bien lo dijo Jesús: mi reino no es de este mundo, o sea, aún no había llegado el momento de tomar reino. Entonces David esperaba en este descendiente que vendría al cual Dios levantaría. De hecho, el ángel Gabriel, cuando aparece a María, le dice: le dará el Señor tu Dios el trono de David su padre. O sea, Jesús, cuando le llamaban rey, bien lo decían, era el rey de Israel, el verdadero rey de Israel. Y la causa escrita es esa, sobre la cruz de él, ¿cierto? Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Si David esperaba en esta promesa, nosotros no debemos más que esperar en ella. Pero esta promesa ya se ha cumplido. El Señor Jesús padeció por nosotros y Dios le soltó su diestra, como lo hemos estudiado los domingos anteriores, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos estar siguiendo el ejemplo de David ¿cierto?, vivificar nuestra alma en esta promesa, recobrando fuerzas cada vez que estemos abatidos en esta promesa de vida eterna que Dios nos ha hecho en Jesucristo. Y David esperaba en ella, y también nosotros debiéramos esperar. Por ejemplo, en los cielos Jesús está, pero no está ahí mirándose las uñas, está adorando a favor nuestro. ¿Y de quién nos va a librar Jesús? De la ira venidera. ¿Sí? Y también puede librar hoy día, ¿no? A los que por él se ayudan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Por ejemplo, cuando dice el Salmo 72, ¿librará a quién, dice? Al menesteroso. Al menesteroso y al afligido, que a él clamará. Entonces, ¿puede hoy librarnos? Sí. ¿En quién tenemos en los cielos? A Jesús. Un abogado. Al Hijo de Dios, al descendiente de David, que gobernaría el trono para siempre. Es decir, el trono de Israel, había trono de Israel, iba a haber rey, sí, lo leímos en Deuteronomio, ¿se acuerdan? Cuando entraron en la tierra, dice, para poseerla, dice, pondré por rey al que yo escogiera. Ellos escogieron a, ¿usted sabe? Y Dios Lo quitó. porque era el que escogió. Ahí decía que al que yo escogiera. Y Dios escogió a David, dijo, y aquí hallaba varón, a David, varón conforme a mi corazón, hacer lo que yo deseo. De la descendencia de ese, Dios prometió levantar a uno que gobernaría para siempre. ¿Estamos inventándonos un evangelio nosotros? Para nada. Esto está en las Escrituras. Depende de lo que yo quiera inventar de mi boca, no, está escrito. Amén, Señor. Entonces, en la promesa davídica, en la abrahámica y en la adámica, ¿cierto?, vemos la misma esperanza, un descendiente que redime. En Apocalipsis es evidente, la mujer quería parir a uno que iba a regir a las naciones, ¿cierto? Y el dragón lo quería devorar, pero fue arrebatado para Dios y su trono para que no fuera muerto y quedara su regreso prometido, ¿cierto? Y él guardado en los cielos para ese día. Así que vivifica nuestra alma porque Él vino a morir por nuestros pecados, vivifica nuestra alma porque Él viene a darnos vida eterna y nos consuela, no estamos solos, podemos acogernos a Él viviendo siempre la intercesión por nosotros, sabiendo que Él primero nos puede entender porque Él fue tentado en todo, dice, más sin pecado, ¿cierto? Por lo tanto, no estamos, otra vez decimos, solos. No en el sentido de que dice lo que creen, no, el extraterrestre, sino que en el verdadero sentido, un Dios que creó los cielos y la tierra, nos ha dado su propio Hijo como cumplidor de todas estas promesas. Así que, por ahí pasa el tiempo, ¿cierto? ¿Qué podríamos decirle a Dios cuando estamos en aflicción? Acuérdate. Señor, Salmo 132, acuérdate de David. A mí no me lo prometiste, Señor, pero lo prometiste a David, tu siervo.
Por lo tanto, Señor, yo me he acogido a esa promesa porque tú me has dado oferta. Enviaste a su Hijo al descendiente de él a predicar esto. ¿Cierto? El Evangelio que cree en él tiene vida eterna. Y ahora sí, llegamos al mismo descendiente que Jesús. ¿Qué predicaba a Jesús? Para siempre será edificada misericordia. Jesús dijo, todos los pecados que cometieron los hombres serán perdonados. No era misericordia. Salvo ustedes la blasfemia contra el Espíritu Santo, de los que decían que echaba por perseguido para los demonios. Pero todos los pecados perdonados. No edificar hasta los cielos la misericordia. Le perdonó Dios a David. ¿Quién es condenado? El que rehúye a creer en el Hijo como aquel que murió en la cruz por los pecados. Y usted ha creído. Entonces, esto que parece algo tan viejo y escrito aquí, a mí me certifica el corazón, pues estoy pensando firme. Amén, Señor. Ni siquiera es una cosa que Dios me prometió a mí, se la prometió a David su siervo. Se la prometió a Abraham su siervo. Y Dios, habiendo hablado antes a los padres por los profetas, Hechos 1, vino y nos habló por el mismo Hijo después. Y testigo de eso dejó a sus apóstoles que nos han contado las cosas que él habló y dijo. Amén. Así como vamos a estar firmes en nuestro corazón, salvo que nos creamos muy astutos, ¿cierto? Y que nosotros podamos añadir algo más, como son los falsos profetas, y sale un evangelio falso, ¿cierto? Y el espíritu del anticristo lo agarra a usted y termina predicando un evangelio diferente. El evangelio es acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Daniel 7? En la noche ve en visión Daniel venir uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Cierto? Por eso que se llama el Hijo del Hombre. Ese es el Hijo del Hombre que venía en las nubes del cielo. Le hicieron acercarse ante él. Claro, y le fue dado ¿quién? Todos los reinos de la tierra, y todas las naciones le sirvieron. Y mataron a la bestia en ese momento, y le quitaron, dejaron el reino a los otros porque un poco de tiempo, en el sentido de que hace juicio sobre la bestia y Dios somete a todas las naciones, ¿cierto? Así que Jesús por eso dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo, sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo cuando fue juzgado en el Sanedrín judío antes de morir. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces, Jesucristo fue quien vino a edificar misericordia, vino a vivificar nuestra alma con la promesa. Pero voy a ir más aún allá, ¿cierto? Vivificar. ¿Sabes lo que es vivificar? Dar vida. Y cierro con esto. Cuando usted escucha esta promesa, no es una simple promesa de un rey, que vendría un rey justo, un rey que vendría a morir por los pecados, sino que el hecho de que muera por nuestros pecados es edificar misericordia y esperanza de vida eterna. Vamos a Isaías 55, uno de mis más predilectos capítulos. Y usted aquí puede encontrar lo siguiente, relacionado con lo anterior. Ahora vamos a saber la envergadura de lo que Dios le prometió a David, por lo cual su alma se vivificaba. Dice, a todos los sedientos. ¿Quiénes son los sedientos? Acuérdense del sermón del monte. Hay una parte del sermón del monte donde Jesús ya refirió a los sedientos. Lo de que tienen sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. A los ríos de acá. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la mujer del pozo, dame de beber? Y ella dijo, bueno, ¿cómo voy a sacar? Dice, ¿cierto? Pero Jesús le respondió que él tenía un agua que le podía dar, que si la bebía, iba a vivir para siempre. ¿Qué sería esa agua que da vida? Lo mismo que había bebido David, por lo cual su alma había cobrado vida, aliento. Dios había hecho una promesa maravillosa, que el común no lo entendía. Al hablar de este descendiente de él, que gobernaría un día para siempre, traería vida eterna. ¿Qué prometió Jesucristo? Vida eterna. ¿Y qué también prometió? Perdón de pecado.
destruir el espíritu, al malo con el espíritu de su mano. Eso lo dice Isaías 11 y está en el 119, dice. Y los otros fueron muertos por la espada que salía de la boca del que está sentado en el caballo blanco. Pero aquí dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar. Sin dinero, salvación gratuita. Sin plata. Esto no se paga, es gratuito. Los pobres hacen picnic. Y sin precio, vino y leche. Y después les dice, ¿por qué gastáis el dinero en pan y vuestro trabajo, no en hartura? O sea, no es lo que los llena. ¿Saben lo que es hartura? Cuando ya uno no quiere más, ¿cierto? Comió tanto y no puede comer más. Hartura, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente trae hartura y quita el hambre, quita la sed? Una promesa de vida eterna que Dios le hizo a David. Porque el último descendiente era aquel que traía la vida eterna. Y aquí dice entonces, ¿cómo yo puedo comer? ¿Cómo puedo yo beber esto que está hablando David aquí? Dice, inclinad vuestros oídos. Eso lo hace uno cuando quiere poner atención y está escuchando bien para poder entender bien lo que se está hablando. Inclinad vuestros oídos. Venid a mí. Oíd. Y vivirá vuestra alma. ¿Qué dice? Me ha vivificado. Vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Ah, esta alianza, esta promesa con David era Para siempre. eterna. ¿Cuáles son esas promesas? Las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no conociste correrá a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Bueno, después hay una promesa de perdón, ¿cierto?, al que se vuelva de sus malos pecados, y eso lo pueden leer ustedes. Aquí, que es el que está relacionado con lo anterior, ¿cierto? Vivifica el alma porque Dios trae el perdón de los pecados. Bueno, y aquí, en el 11, pero no me lo olvido de leer, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, refiriéndose a la promesa hecha antes, ¿cierto? Antes será lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envía. ¿Qué palabra es esa? Que ha llegado hasta nosotros el Evangelio de Dios. Entonces, mis hermanos, si usted oye esta palabra, vivirá su alma. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Qué creemos? Que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él murió en la cruz. Y Él es el descendiente de David, que Dios prometió traerlo para que gobernara para siempre, estableciendo un reino de justicia, siendo Él mismo alguien que pasó el juicio de Dios antes de morir. Él fue levantado de los muertos. Dios le glorificó habiendo entregado su vida por nosotros. Entonces, las misericordias fieles de David, en lo cual David se regocijaba, en el Evangelio. El mismo Evangelio que tú crees. El mismo Evangelio que si creemos y lo retenemos, somos salvos. Y para cerrar esto, en un libro de Hechos, y este es el último, Hechos 13. Muy buen capítulo. Versículo 14:1. Perdón, 23:14. 13:14, disculpe. 13, versículo 14.
Hechos 13, 14. Y ellos pasando por Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de sábado, sentándose. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué maravillosa oportunidad, ¿no? Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, con brazos levantados los sacó de ella. Ahí en ese versículo se resumió todo el Éxodo. Y dice: y por tiempo de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Destruyeron 7 naciones de la tierra de Canaán, las repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dio jueces hasta el profeta Samuel. Miren, se pega el salto hasta Samuel. ¿Cómo resume todo para llegar a Samuel? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ahora entendemos. Sí. De todo lo que leímos, lo más significativo, ¿cierto? Por supuesto, es la promesa de Abraham a Adán y Eva, y esta, en la cual él se... ¿Por qué se toma esta promesa? Porque esta promesa, hecha David, está en la ley, que ellos la leían permanentemente. Abraham fue dicho antes de la ley, y lo de la promesa hecha a Adán y Eva fue antes de la ley escrita. Y como ellos acababan de leer la ley, él tenía que hablarles conforme a la ley, por lo tanto le tomó esa promesa hecha a Samuel, para tomarla como enseñanza del Evangelio. Y dice, hasta el profeta Samuel, dice: y entonces le mandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ojo, que se los dio no de buena gana. Te di rey, dice, y en mi ira te lo quité, porque ellos habían respetado la ley que Dios los diera elegido. Ojo con eso. Y quitado aquel, usted sabe cómo fue quitado, ¿cierto? Cayó en manos de los enemigos porque empezó a hacer injusticia, ¿cierto? Y terminó consultando una pitonisa. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Yesé, o de Isaí, Yesé es Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de esto, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ojo. Pero dice, conforme a la promesa. ¿Qué promesa le hizo Dios? Vamos a buscar esa promesa. Dice: levantó a Jesús por Salvador de Israel, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. O sea, aquí describe que la acción de Juan, el Bautista, fue anunciar su venida y después apareció Jesús, ¿cierto? Más, como Juan cumplirse su carrera, o sea, sabemos que fue llevado a la cárcel y ahí lo decapitaron por amonestar a un príncipe. Dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Dice, o que soy. No soy yo. Dice, él, no soy yo él, dice, mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. O sea, y eso ellos lo sabían, porque Juan el Bautista dice que atrajo gran cantidad de gente bautizando para arrepentimiento, así que también lo incluye por lo mismo, porque para ellos no es algo que no conozcan. Es decir, que añade el testimonio de Juan al profético. Esta es otra cosa que podemos decir. Añade lo que Juan hablaba, Juan el Bautista, a lo que también fue dicho anteriormente por los profetas de la Biblia, ¿cierto? De Samuel. Entonces dice que este profeta dijo que él no podía ni siquiera, dice, descalzarlo, desatar, dice, sus sandalias, ¿cierto? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este y las voces de los profetas que se leen todos los sábados condenándole, las cumplieron. Y si no hallar en él, se refiere a Jesús, causa de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y aquí el testimonio de él. Mas Dios hizo, lo levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido justamente con él a Galilea, con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Ahí están los apóstoles, ¿cierto?
Y nosotros también, dice, o sea, junto con ellos, ¿cierto? Porque él se le apareció después. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmos 2:7, ¿cierto? Miren, aquí se nos juntan dos promesas. Tú, ¿cierto? Eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmos 2:7. ¿Cierto? Y esto sería el Evangelio. O sea, asociamos el Evangelio de aquella promesa. De aquella promesa. ¿Hecha a quién? Hecha a los padres, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo Dios? A través de este salmo. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, alguien que declara a su hijo, ¿cuál va a ser la señal de que fuera su hijo? Lo tendría que engendrar. Pero resulta que aquí sería difícil poder probarlo, porque que un hombre nazca de mujer, eso ocurre siempre, ¿cierto? O una mujer nazca de mujer, también se ocurre siempre. Pero que Dios levante de los muertos a alguien, eso no ocurre todos los días. Y que haya testigos también de eso, tampoco. ¿Cierto? Entonces, el Evangelio consiste entonces en ¿qué? En creer que Cristo murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó de los muertos, como dice aquí en el Salmo 2. Entonces aquí dice: y que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo, o sea, también lo dijo así, de otra forma: os daré las misericordias fieles de David. ¿Dónde lo dice eso? Lo acabamos de leer. 25. Os daré las misericordias fieles de David. ¿Cierto? Esto es en Isaías 55, etc. Lo leímos así. Entonces, ¿están conectados el Salmo 2 con Isaías 55? Sí. Por un lado dice que Dios levantó a su Hijo Jesús, lo resucitó, conforme a la promesa hecha a los padres, porque el salmista decía: os daré la misericordia fiel de David. Si Jesús era el Mesías que traería la misericordia eterna que se edificaría, no podía morir. Por eso que el salmista, cuando dice aquí: tú eres mi hijo, yo me he engendrado. David, el único hijo que estaba esperando que viniera en el futuro y que trajera esta misericordia, era un descendiente suyo. Así que lo que entendieron los discípulos por el Espíritu de Dios, que un descendiente de David resucitaría. Pero previamente habiendo muerto, como dice Isaías 56, por los pecados. Así que estas dos promesas están interconectadas con el testimonio que aparece aquí, del apóstol. Luego dice: porque la verdad, David dice, habiendo servido en la edad a su voluntad, versículo 36, habiendo servido, dice, en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue ajustado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó o resucitó, no vio corrupción. Sea un notorio para los hermanos que por este os es anunciada remisión de pecado. Lo que dice aquí: deje el hombre impío su camino, vuelve a Jehová, Isaías 55, que será amplio en perdonar. Amplio quiere decir, va a perdonar todo pecado, como también lo dice el 31 de Jeremías, ¿cierto? Un nuevo pacto, no acordaré más de la iniquidad. Dice, o sea, anuncia en esta remisión de pecado. Y todos los que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ya sabemos que la ley no puede salvar, solo condena. En este justificado todo aquel que creyera. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, verso 41, y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga, dice, de los judíos, los gentiles le rogaron
que el sábado siguiente le hablasen de estas palabras. ¿Cuál es lo que había gentiles y entonces. Claro, estaban siendo como traducidos al judaísmo. Aquí echaron todo eso de pasando. Ya. Bueno, entonces, yo con esto termino lo que quería decirles hoy día. Para mí es significativo que la promesa mesiánica en la cual David esperaba, son los 119, vivificaba su alma. También hoy en el Evangelio que hemos creído que es la misma promesa mesiánica que recibió, que es un descendiente de David, ¿cierto? El hijo de Abraham, la siguiente que bendecir el mundo, sería un hijo de David, que se sentaría para siempre en el trono, traería misericordia eterna, ¿cierto? Traería perdón de pecado, remisión de pecado, y también haría juicio en la tierra, ¿cierto? Pero el que se llega a él dice, la sed se acaba. Porque al oír la palabra de que la promesa vive en nuestra alma. Eso lo dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Y Jesús había dicho antes esto, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. San Juan 6, ¿no? El que me come vivirá para siempre. Dios te bendiga, mi hermano, que su palabra vivifique nuestra alma, que la promesa de David, las misericordias fieles de David son edificar en Cristo redención eterna para los que creen. Y Dios esta redención la ha edificado para siempre porque levantó a Jesús, no lo dejó en el sepulcro. Y no solamente lo levantó de los muertos, y lo ha visto desde los que lo vieron resucitar, sino que Dios lo sentó a su diestra en los cielos, esperando lo que resta, dice, que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Por qué usa el verbo edificar? Es establecer, es lo mismo. Viene de edificio. Es como establecer. Es decir, yo establezco un precedente, ¿cierto? Establezco un mandamiento, ¿cierto? Así como la ley no es de fe, ¿cierto? Y condena, el día en que Jesús dice, en Cristo Jesús todo será vivificado. Los que creen se entienden, por supuesto. Así que Dios ha edificado a Jesús la misericordia y también la justicia. La misericordia la reciben los que creen en Él, ¿cierto? Con un corazón arrepentido que solo Dios da. Entonces nos persuadimos cada vez más que mientras nosotros estábamos en proyectos divinos, ¿cierto? En su propósito, Dios estaba ya obrando la salvación. Y nosotros la llegamos a conocer en un momento específico por medio de personas que Dios puso por delante del otro. Así que cada uno, según la labor que Dios le encomendó, todos hemos obrado. Pero en nuestra manera de vivir, de pensar, debe estar presente este espíritu de David, que debe nuestro corazón esperar en esta promesa. La promesa se cumplió, Jesús ya resucitó, pero ¿qué es lo que resta que se cumpla de lo que Cristo nos prometió? Vendré otra vez, tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, nosotros también estemos. El Salmo 51 también usa el mismo verbo, edifica los muros de Jerusalén. Sí, y lo como una bendición a Dios. Pero sabemos que los verdaderos muros de Jerusalén que serán edificados serán en la nueva ciudad. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo eso. Bueno, ahora sí, hermanos, que Dios les bendiga. Amén.